Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un seminario virtual bastante interesante, al menos desde mi perspectiva. Tenemos a Christopher Anderson. Christopher Anderson, entre muchas otras cosas, es representante argentino o experto argentino en el IPBES, ¿sí? En este panel intergubernamental para la de biodiversidad y sistemas, servicios ecosistémicos, junto con otras personas del país también. Y ha estado es originalmente de Estados Unidos, se doctoró en la Universidad de Georgia y desde el 2000 ha estado trabajando en Patagonia, tanto chilena como argentina, y creo que desde el 2015 está viviendo y trabajando en Tierra del Fuego en Ushuaia, tanto en la Universidad de Tierra del Fuego como en el CAIC, uno de los centros de CONICET del CAIC. Hoy nos va a hablar sobre, en parte del trabajo del último informe o del informe del 2022 del IPBES, sobre avances en una perspectiva más inclusiva y plural del estudio y la gestión del ambiente. Y hacia el final de la charla nos va a comentar sobre una nueva iniciativa que es una red nacional llamada Conaturar, donde, bueno, vos lo vas a explicar mejor, pero el objetivo es estudiar y trabajar en la valoración de la naturaleza para la Argentina. Bueno, muchas gracias. Cris, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien allá en la sala? Sí, te escuchamos bien. Ok. Bueno, yo voy a presentar particularmente resultados del informe de IPBES sobre los múltiples valores y valoraciones de la naturaleza, que se publicó en 2022, y después hay una multitud de publicaciones que han salido después. Entonces, bueno, quiero reconocer que este es un trabajo colectivo, no es solo mío. Y en particular, en las últimas décadas, desde el surgimiento del concepto de la crisis ambiental, ha predominado en la conservación y en las ciencias ambientales una idea de que el ser humano está en conflicto con la naturaleza, de que nuestro efecto como especie incluso ha llegado a dominar el planeta con esta idea de antropoceno. Pero lo que enseñan las ciencias sociales y las humanidades es que en realidad hay múltiples formas de vivir. Incluso uno podría decir que el efecto hoy en día de la crisis ambiental no es el ser humano, sino es la quema de combustibles fósiles o es el consumo por ciertos grupos sociales. Entonces son prácticas sociales que generan la crisis, no es la especie humana. Y aquí en estas obras de arte vemos, por ejemplo, distintas relaciones del ser humano en América. Cuando llegaron los europeos, por ejemplo, concebían a la civilización como una mejora de la naturaleza, donde convertían a la naturaleza en campos agrícolas, expulsaron a los indígenas y a los lobos y los osos, como el ser humano europeo como una mejora de la naturaleza. En esta misma historia europea de América tenemos otras épocas donde la naturaleza ha sido venerada como sagrada y, bueno, por ejemplo, motivación de generación de áreas protegidas. En las últimas décadas tenemos esta idea de que estamos separados de la naturaleza y eso nos genera una crisis hasta cognitiva, de salud, emotiva. Pero en el mismo momento que estos imaginarios europeos están dominando, conviven con otros imaginarios, por ejemplo, de Pachamama, que no es simplemente pensar la naturaleza como canasta de recursos o la naturaleza como un ser viviente, concebirla como madre complica otras relaciones. Y el punto acá es que han existido distintas formas de vivir y de concebir y conviven actualmente distintas formas, no solo como especie humana estamos condenados a tener un conflicto y son prácticas y si son prácticas son cambiables.
¿Y por qué importa el tema de los conceptos? Por un lado, los conceptos condicionan la división académica. Aquí podemos pensar en como 4 etapas de estudios, donde hace 50 años, no sé, los antropólogos estudiaban el ser humano y los biólogos la naturaleza. A partir de los años 60, 70, los ecólogos empezaron a decir, bueno, el ser humano tiene un impacto sobre la naturaleza. Y si vemos los estatutos de la creación de la ASAI, por ejemplo, habla explícitamente de mitigar los impactos humanos como objetivo de la ecología argentina. Después, en los 80, 90, surge la idea de que la naturaleza también provee beneficios y ahí se consolida un campo entre la ecología y la economía, de la economía ecológica. Y actualmente podríamos decir que estamos en una etapa de entender estas relaciones como bidireccionales y entender los sistemas como socioecológicos. Pero no es solo la forma que organizamos las disciplinas académicas, conlleva también prácticas de manejo, porque si concebimos el ser humano separado, es legítimo generar áreas protegidas y áreas de sacrificio. Si concebimos el ser humano como factor de perturbación, buscamos mitigar esas perturbaciones. Si concebimos la naturaleza como canasta de recursos, podemos pagar por esos servicios ecosistémicos. Y si concebimos esta relación bidireccional, tenemos que buscar nuevas formas de manejo como la cogobernanza, el comanejo y la gobernanza. Solo para mostrar algunos indicios de que estamos frente a un cambio paradigmático al nivel académico. Esta es una publicación que sacamos ya hace un montón de años, donde buscamos en revistas de ecología y de sostenibilidad la frecuencia del uso de palabras con distintas variaciones de socioecológico. Y lo que demostramos era que a partir del año 2006 hubo un aumento exponencial en el uso de estos conceptos a nivel académico. Y bueno, si continuáramos este estudio, tendríamos que actualizarlo para ver si eso, me imagino que solo potenció. Pero no es solo a nivel académico, y si vemos, por ejemplo, los resultados del último COP de biodiversidad en Montreal en 2022, todos han escuchado, por ejemplo, de la meta 30 por 30, que es la meta más conocida, que dentro del marco global de biodiversidad, que también conocido como Kunming Montreal, reemplaza las metas Aichi para las nuevas metas de aquí a 2030. Y esta 30 por 30, uno podría decir que es una meta tradicional de la conservación. Generamos más áreas protegidas. Pero lo que no es tan difundido es que la segunda cláusula de esa meta habla de que se logra el objetivo a través del reconocimiento y participación de los pueblos originarios y las comunidades locales. Y eso excede la visión tradicional de la conservación como separación del ser humano. Esto obliga a incorporar una visión plural de cómo interactuamos. Y nuevamente, no es los biólogos que van a educar a los pobres, sino que integrar sus visiones. Entonces, es ya un cambio paradigmático a nivel de la aplicación de las políticas. Hay otra sección del marco global de biodiversidad que incluso cuando habla de la implementación, concretamente la práctica, no la académica, habla de distintos sistemas de valores y tiene palabras, entre comillas, raras para un convenio de diversidad biológica, porque habla explícitamente de madre tierra, regalos de la naturaleza, armonía con la naturaleza, habla de derechos no solo de las personas, sino de la naturaleza en sí. Y bueno, tiene un plan de acción de género que en su primera formulación incluía diversidad de género, debido a que este tipo de convenio se aprueba por consenso. Si un país se opone, se saca. Entonces el plan de género termina siendo de mujeres y niñas, aunque en su primera formulación incluía diversidad de género. Entonces estamos frente a este desafío en la conservación actual de reconceptualizar, no sé, antes era invasión biológica, cambio climático, pero ahora se habla de justicia ambiental,
de cómo son los espacios verdes en las zonas urbanas, que desde el año 2014, por ejemplo, la especie humana pasó a ser una especie urbana por primera vez en su historia evolutiva. La mayoría de las personas viven en ciudades. Entonces, esta nueva conceptualización lleva a eh, la necesidad de nuevas formas de hacer ciencia, nuevas formas de hacer gestión ambiental. Algunos antecedentes en cómo llegamos a donde estamos hoy. Una primera iniciativa muy reconocida para valorar la naturaleza más allá de la ecología fue bajo el paradigma de los servicios ecosistémicos, que si hacemos un gráfico de publicaciones que utilizan este término, básicamente no existía en la literatura hasta el año 97. Y a partir de 97 hay un aumento exponencial en el uso de este concepto. Y en su primera formulación era un intento de poner un valor monetario a la naturaleza, si bien después hubo mucho esfuerzo de ampliar el concepto. El hecho de usar palabras desde la economía, bien y servicio, es una utilización desde la ecología de conceptos económicos, pensando de que los gestores y los tomadores de decisión van a tomar más en cuenta los resultados si lo ponemos en moneda de ellos. Y bueno, este fue un primer intento, que luego pasó a una globalización y una formalización con la evaluación de los ecosistemas del milenio, pero además, en este esfuerzo de globalizar y formalizar, en la evaluación del milenio amplió el concepto y explícitamente dijo que el esfuerzo aquí no es poner un valor monetario, es relacionar la naturaleza con el bienestar. Y el bienestar tiene múltiples elementos, no solo lo económico. Pero también había mucha crítica de que la evaluación del milenio tuvo muy poco impacto en la política. Si bien politizó de alguna manera el concepto de servicio ecosistémico, los resultados en las políticas públicas fueron casi nulas, porque fue una iniciativa hecha por y para académicos. Entonces, para mejorar este vínculo entre la ciencia y la parte normativa, luego se genera un proceso de creación del IPBES, como mencionaron en la introducción, que aprendió mucho de la experiencia de la creación del panel de cambio climático, pero va un poco más allá, porque en el esfuerzo de generar información rigurosa, desde su inicio, IPBES reconoce en su marco conceptual, que todos conocen, que es Díaz et al. 2015, en su marco conceptual, IPBES reconoce que para tener información vinculada con la toma de decisiones, no es solo necesario tener alta rigurosidad, es también necesario tener relevancia y legitimidad. La relevancia y la legitimidad se construyen desde los múltiples valores y las múltiples perspectivas. Y aquí en el marco conceptual lo que ponen es una caricatura, esto de los distintos colores, es como tres posturas frente a cómo se valora o cómo se entiende cada elemento del modelo. En negro sería como la forma de pensar de un gestor. En verde sería la forma de pensar de un científico y en azul sería la forma de pensar de otros actores sociales. Y obviamente es una reducción de la complejidad, es una caricatura, pero es un primer intento de decir, bueno, cuando nosotros vemos este modelo, en realidad distintas culturas y el contexto de cada observación y valoración va a depender. Podemos tener una postura totalizante o generalizante, que sería el ojo de aquí de abajo de la ciencia, o otras perspectivas que ven ese mismo contribución de la naturaleza, por ejemplo, en otra forma. Y para ponerlo, incluso, eso sería como una diferencia ontológica, una diferencia de cómo se concibe la realidad. Pero también hay diferencias, hay diferencias epistemológicas que incluso son más fáciles de entender, porque cuando se organizaron las contribuciones de la naturaleza para la gente, que ya de por sí era una innovación de IPBES de ir más allá de bienes y servicios para no encasillarnos en la forma de pensar económica, como ampliar, los servicios pueden estar dentro de las contribuciones, pero ya llamarlos contribuciones de la naturaleza para la gente te abre la posibilidad de pensar en otras formas de valoración. Y cuando
hay que categorizarlos en formas de medición, por ejemplo. Uno que siempre utilizo con mis estudiantes es decir que la CNG número 12 es alimento. Y en Argentina, la carne de vacuno es un alimento muy importante y podemos medirlo a nivel material en términos de kilogramos, en términos de calorías, en términos de nutrición. Pero también esa misma carne tiene un valor simbólico y tiene una práctica social asociada que se llama el asado, que no podemos desconocer en otro mecanismo de valoración, que sería desde la perspectiva no material, que tiene otros métodos, que sería más sociocultural, por ejemplo, para entender el valor de la carne de vacuno al nivel de hacer asados. Entonces, IPBES reconoce estas fronteras, digamos, fuzzy, los fuzzy boundaries, entre distintas formas de entender y no ponerlos en categorías estancas y te obliga a empezar a buscar formas de navegar la diversidad en vez de encasillarla y reconocer que hay otras formas y que incluso algunas formas solapan. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer el informe de los múltiples valores de la naturaleza, empezamos con ciertas como presupuestos o supuestos previos, que por ejemplo, en la misma, cuando los países solicitaron el informe, ellos mismos reconocen que las decisiones actuales no reflejan la diversidad de valores. Entonces, los países piden este informe porque reconocen que están fallando en cumplir con incorporar la diversidad de valores en sus decisiones. Y una cosa que pusimos en evidencia con el informe es que este es un consenso internacional, no es algo que tenemos que posicionar. Todos los documentos firmados, todos los países, internamente y externamente, a nivel subnacional, a nivel nacional, todos reconocen esta necesidad y todos reconocen que la sostenibilidad va de la mano con la justicia. Entonces, a nivel de consenso político ya está. Pero también es evidente que las decisiones políticas y económicas están priorizando un subconjunto de valores, particularmente los valores instrumentales y los valores de mercado, pero la otra cara de la moneda es que las decisiones de conservación históricamente han priorizado los valores intrínsecos con mediciones biofísicas y muchas veces han marginalizado los valores relacionales o los valores instrumentales de comunidades indígenas y locales. Entonces, ¿cómo podemos resolver estas paradojas? Desde el capítulo donde yo trabajé en el informe, que fue el capítulo conceptual, como que decíamos, bueno, ¿cómo podemos entregar herramientas desde lo conceptual? Como que nuestro capítulo no era sobre decisiones, era sobre cómo se concibe la naturaleza. Y dijimos que un primer resultado, una primera herramienta, es la claridad conceptual, porque cuando se habla de valores de la naturaleza, en realidad es una polisemia, que significa que hay múltiples definiciones para distintos actores sociales. La definición, muchas veces hablamos valor de la naturaleza, de hecho el título del paper de Costanza de 97 habla de valor de la naturaleza como sinónimo de valor monetario. Pero valor monetario es una medición. En esta tipología es un indicador de valor, no es un valor en sí. Un valor monetario es una medición de valor. El valor en sí sería lo que en esta tipología se llama valores amplios, que son los principios de vida. Y en el medio tenemos lo que llamamos valores específicos que cambian de acuerdo al contexto. Y esta es la típica tipología que se escucha, es valores instrumentales y valores intrínsecos, realmente como algo en conflicto, pero también IPES acuñó este concepto de valores relacionales para algo en el medio. Entonces, el valor instrumental es el valor de uso, valor intrínseco es el valor de algo en sí mismo, más allá del ser humano, y el valor relacional sería la naturaleza como un escenario que permite que yo desarrolle valores sociales. Por ejemplo, el hecho de ir a pescar en un río me permite tener el pescado para comer, que es un valor instrumental, pero también el hecho de pescar con mi abuela o con mi hijo es un valor relacional que provee el río. O mi relación de contemplación con el río puede ser un valor relacional individual entre yo y el río. Y si reconozco que el río tiene derechos en sí mismo, más allá del ser humano, sería un valor intrínseco.
Pero esos valores relacionales, instrumentales y intrínsecos no son fijos, cambian de acuerdo al contexto. Por eso se llaman valores específicos, que son justificaciones de valor dentro de un contexto específico. No es que nunca vivimos bajo uno o el otro, sino que de acuerdo al contexto. Entonces, en esta tipología lo que tenemos lo llamamos como la figura de cebolla, donde el valor tiene distintos niveles. Tenemos orientaciones valóricas, que puede ser donde ponemos el foco de valor desde las cosmovisiones, si el foco de valor está en el ser humano, si el foco de valor está en la vida, si el foco de valor está en las relaciones del ecosistema, o en este último pluricéntrico, son cosmovisiones que no reconocen un centro de valor, porque no reconocen que el ser humano es separado de la naturaleza. Porque también hay muchas culturas que ni siquiera tienen una palabra para naturaleza. Ellos son bosque, ellos son río, o el orca es mi abuela. Entonces, en ese caso, como que acuñamos el concepto de pluricéntrico, porque son culturas donde el ser humano es naturaleza, entonces no tenés un centro. Después, los valores amplios serían los principios de vida, los valores específicos serían las justificaciones de valor en contextos específicos, y recién ahí llegamos a las mediciones de valor. Y las mediciones de valor pueden ser económicos en términos monetarios, pueden ser biofísicos, por ejemplo, en hectáreas, en kilogramos, o pueden ser socioculturales, que serían como valoraciones simbólicas de importancia de algo a nivel subjetivo de una persona o una cultura. También estos no ocurren en aislamiento, como que tenemos esta idea de las luces que cortan la tipología, es porque siempre estamos como cortando pedazos de esta torta y ciertas formas de vivir condicionan ciertas formas de priorizar valores. Entonces, si yo priorizo vivir de la naturaleza, voy a priorizar valores amplios como prosperidad, seguridad, valores específicos como usos instrumentales, y ahí sí, indicadores apropiados son valor de mercado, por ejemplo. Pero el otro extremo es que si yo concibo vivir como la naturaleza, eh, priorizo valores amplios como armonía con la naturaleza, como reciprocidad, valores específicos como relaciones y valores intrínsecos, y ahí no es apropiado medir esos valores en términos económicos, sino en otras mediciones como socioculturales. Y lo que proponemos en este caso es tener la capacidad de usar esta tipología para navegar entre niveles y dentro de niveles. En particular, ahora quiero mostrar 3 casos y después tocar brevemente otros capítulos del informe para no alargar demasiado. Y aquí son 3 ejemplos de cómo se puede navegar la tipología. Por ejemplo, uno de los desafíos de la conservación es aumentar la diversidad e inclusión de las personas que participan de la conservación. Entonces, tener la capacidad de navegar entre valores instrumentales y valores intrínsecos es algo clave para resolver problemas entre producción y conservación. En este caso, para la conservación del lobo de las Himalayas, conservacionistas pudieron resolver el problema de la pérdida de ganado de los ganaderos, compensando, reconociendo que el valor del lobo no es solo intrínseco, no es solo el valor de los conservacionistas, que los ganaderos también tienen una postura legítima, que ellos tienen valores instrumentales que necesitan ser recompensados por la pérdida de su ganado si se va a conservar el lobo. Pero el éxito de este programa no fue por la capacidad de navegar entre esos valores específicos, fue por la capacidad de navegar entre niveles de valor. Y lo que se hizo fue hacer una alianza esta es una región budista, y se hizo alianzas con monjes y con otros actores sociales para activar los valores amplios del budismo, como la unión y ser uno. Mi yo extiende al otro, mi yo extiende al universo, mi yo extiende al lobo. Y lo que ven aquí en las fotos, los círculos de piedras son trampas para los lobos. Son pozos donde el lobo cae y lo matan. Se llaman shandong. Entonces, la primera propuesta de los conservacionistas fue eliminar estos shandong del paisaje.
Pero hablando con los líderes budistas, lo que decidieron hacer es consagrar los sitios y ahí pusieron estos altares que se llaman stupa para activar los valores budistas en el paisaje. Desactivaron las trampas, obviamente, no es que las trampas siguen vigentes, ya no funcionan como trampa, pero en vez de eliminarlos del paisaje, pusieron estos altares para recordar el valor budista de la unión con el otro. Entonces pudieron hacer una alianza de conservación más amplia que incluía otros actores sociales teniendo esta capacidad de navegar entre los conflictos de valores y también buscando alianzas con otros niveles de valor. Algo similar pasa en el noroeste de Estados Unidos, donde en los años 90 había algo que se llamaba la Guerra de los Forestales, donde una zona de extensos bosques primarios eran terrenos fiscales, que era una zona muy importante para la industria forestal, pero después encontraron un búho en peligro de extinción en los mismos bosques. Entonces, por la ley de especies en peligro de extinción, el gobierno estaba obligado a parar todo tipo de cosecha en lugares donde se encontraba el búho. Entonces ahí se generaba la pelea entre los conservacionistas y los que trabajaban de la industria forestal por valores intrínsecos y valores instrumentales, lo típico. Pero lo que no se reconoció en el momento, pero después se trabajó años después, fue que en realidad ambos actores, tanto los conservacionistas como los forestales, su identidad se basa en el bosque. Entonces no solo tienen un conflicto, tienen valores compartidos. Entonces eso te genera, en uno de los mayores desafíos de la conservación es manejar y evitar conflictos. Entonces, tener un reconocimiento de la diversidad de valores, tener la capacidad de reconocer y navegar esta diversidad, te abre oportunidades de no solo buscar el conflicto, sino buscar eh, valores compartidos. Y también la navegación vertical en la tipología te permite repensar los problemas, porque tal vez no es un problema de valor intrínseco, valor relacional, valor instrumental, sino de las cosmovisiones o de los valores amplios. ¿Qué quiere la gente en su vida? Entonces te permite la posibilidad de primero buscar la raíz del problema y no pelear por los detalles y repensar y rediseñar una estrategia desde otro lugar. Algo interesante en este caso, en la misma época que el gobierno estaba prohibiendo la cosecha forestal en sus terrenos fiscales, había comunidades indígenas con reservas indígenas en la misma zona que mantenían su cosecha forestal, porque tenían otros tipos de manejo que concebían un manejo sostenible con el búho. Entonces, era como reconstruir lo que significa manejo forestal desde otra cosmovisión que era compatible con el uso del bosque y la conservación del búho. Entonces, bueno, esa capacidad de salir de la pelea entre valor intrínseco y valor relacional te permite repensar desde otro lugar, desde otra cosmovisión. Y finalmente, otra razón de usar la tipología es, por ejemplo, al nivel de las mediciones o los indicadores, podemos decir que muchas veces, de hecho hay una ley que dice, creo que es Bergman, no me acuerdo el nombre, pero es el apellido de un economista que dice, ten cuidado con los indicadores que desarrollas porque se van a medir. Y se olvida que el indicador no es el valor, el indicador tiene que eh, ser un representante de un valor y se pierde cuál es el valor detrás. El ejemplo más clásico es el PIB. El PIB es un indicador de crecimiento económico, no es un indicador de bienestar, pero todos los gobiernos quieren aumentar el PIB. Entonces, tener la capacidad de decir, bueno, ¿cuál es el indicador y qué valor está indicando? Te permite racionalizar y mejorar este vínculo de lograr los objetivos profundos que se quieren lograr. Y en este caso de Nueva Zelanda, desarrollaron un indicador de calidad de vida que, por ejemplo, a nivel de las mediciones, va más allá. Ahí pueden ver abajo a la izquierda, habla de ingresos, consumo y riqueza. Pero ese es un indicador de un abanico de indicadores. Pero además fueron un paso más allá y hicieron un proceso de repensar cuáles son los valores amplios, cuáles son los principios de vida que la nación quiere lograr en Nueva Zelanda. Y ahí
pusieron en evidencia las cosmovisiones indígenas de los Maori y de los isleños del Pacífico, y también la cosmovisión de los niños, porque los niños tienen otras necesidades a futuro. Entonces, nunca recuerdo las palabras, así que siempre tengo que escribirlo, pero en este círculo que ven a la derecha, los principios de vida del pueblo Maori son 5. Es trabajar en una forma coordinada, tomar decisiones en línea con los valores, aumentar el poder y agencia de otros a través del cuidado y respeto, rescatar, recuperar y sostener el bienestar y practicar administración sabia. Esos son los 5 principios de vida de la cultura maori. Entonces, ahora Nueva Zelanda pudo desarrollar los indicadores para esos valores. Entonces, es hacer el trabajo de asegurar que tus indicadores son apropiados para tus valores. Y en este caso, repensaron los valores. Después hicieron una innovación que vamos a tocar en la próxima diapo, que no solo quedó ahí como indicadores, sino que reformaron el sistema de gobierno para que el presupuesto de la nación se informa por estos indicadores y se invierte de acuerdo al cumplimiento de estos indicadores. Y esa es una reforma institucional, que no es simplemente reconocer valores o incorporarlos en decisiones existentes, es reformar las instituciones para que las decisiones puedan incorporar los valores. Y justamente eso nos da pie para un resultado del capítulo 5 del informe, porque hasta ahora lo que hemos estado hablando, si pensamos en las palancas que pueden mover la sociedad hacia una sociedad más justa y más sostenible, reconocer los valores, es lo que estoy hablando yo, es la palanca más somero. O incorporar los valores en decisiones existentes, eso sería un segundo paso. Las palancas profundas son las reformas institucionales, como el ejemplo que acabo de dar de Nueva Zelanda, o los cambios en las normas sociales más amplios. Y en los cambios de las normas sociales más amplios, quiero resaltar que no siempre es cambiar la sociedad, a veces es desatar los valores latentes para que se puedan expresar. Por ejemplo, yo puedo tener un valor que dice que el cambio climático es muy importante, y quiero hacer como reducción de mi huella de carbono, pero si las políticas y la infraestructura no me permite tomar transporte público, no puedo expresar ese valor. Entonces, lo que quiero decir con lo que aquí dice shifts of societal values, muchas veces los shifts no son cambios de las personas, sino cambios de las reformas de las políticas existentes para permitir que las personas realicen los valores que ya tienen. Como que eso es muy clave, no es ir a cambiar las personas y sus valores siempre. Y para lograr estas palancas más profundas, otro ejercicio que se hizo fue pensar en las capacidades que se necesitan. Y aquí no importa el tamaño del puntito, lo que quiero resaltar es la columna izquierda. Y muchas veces pensamos en motivar, por ejemplo, motivar que los decisores tomen en cuenta esto, o pensamos en la parte analítica de hacer mejores estudios. Pero eso solo son 2 capacidades de todas las capacidades que se necesitan para la valoración plural. También tenemos que tener capacidad de hacer puente entre conocimiento, la capacidad de negociación entre distintos tipos de saber, la capacidad de hacer redes sociales para superar relaciones de poder, por ejemplo, en IADISA, si ellos no te apoyan en esto, tienes que apoyarte con redes sociales que te informen desde otro lugar, y la capacidad práctica de la gobernanza, que son cuestiones más allá de lo académico, más como la aplicación. Eso es una capacidad en sí misma. Entonces, esto por un lado son las capacidades que se necesitan, que son mucho más amplias que lo analítico o lo motivacional, que es lo que siempre pensamos. Con respecto a los métodos en sí, capítulo 3 hizo una revisión de los métodos existentes y en primer lugar, no hay falta de métodos. Si queremos hacer valoración plural, tenemos más de 50 métodos. Hay un método para todo. Aquí abajo a la izquierda son los resultados que quiero resaltar hoy, que un resultado desalentador es que solo 5% de los estudios de valoración de la naturaleza reportan incorporación de sus resultados en decisiones. Eso quiere decir que la mayoría de la investigación sigue siendo investigación académica y no es investigación coproducida
con los gestores, que es un gran desafío. Es investigación aplicable y no aplicada. También solo 1% de los estudios de valoración, y creo que aquí había como 6.000 estudios que revisaron, no me acuerdo el número total, incorporaron actores sociales. Entonces, eso es otro desafío pendiente. Y finalmente, a pesar de que la primera metáfora de servicio ecosistémico tenía la intención de llegar mejor a los decisores, pensando que, bueno, si hablamos de plata, nos van a tomar en cuenta, un resultado es que las valoraciones monetarias no fueron tomadas en cuenta con mayor frecuencia que las otras valoraciones. Entonces, no siempre hay que hablar en plata. Otro resultado relevante para mostrarles, no podemos profundizar cada uno de estos, es que, por ejemplo, para lograr esto hay que mantener un equilibrio entre tres patas. No solo la rigurosidad, que en este caso se llama robustez. La rigurosidad es lo que pensamos desde CONICET, desde la ciencia. También hay que pensar en la relevancia, si estamos haciendo valoraciones o estudios que son de necesidad social o política. Y la tercera pata aquí se llama recursos, pero en realidad los recursos son recursos para crear procesos legítimos. Entonces, muchas veces desde la ciencia pensamos aquí en el paso 4. ¿Cuál es el método apropiado? O cómo comunicamos los resultados. Pero lo que quiero mostrar acá es que hay tres pasos previos para construir procesos legítimos y relevantes. Y eso requiere sus propios recursos. De la misma manera que muchas veces nos quejamos de que no nos toman en cuenta o que, no sé, nuestra investigación no tiene impacto, pero uno de los problemas es que en general los que hacemos estudios de la naturaleza no estamos en sincronía con lo que se llama la agenda de los ciclos de políticas públicas. Un problema académico no es un problema social necesariamente, o no es un problema para los políticos. Primero hay que construir un problema para que se tome en cuenta en la agenda. Y ese es un tipo de valoración. Eso mucho de lo que hacemos es para generar conciencia, aumentar la información básica que puede servir para marcar la agenda. Pero también hay otros pasos. Por ejemplo, si ya algo está en la agenda, uno puede hacer distintas valoraciones para aportar al diseño de alternativas o aportar a la toma de decisión final o tomar en cuenta las cuestiones prácticas y logísticas y de recursos humanos y marcos legales para la implementación. Y finalmente, algo que casi nunca se hace es la etapa de evaluación para ver si una política existente cumplió o no cumplió con resolver el problema. Y aquí lo único que quiero mostrar es que si tenemos esta capacidad de definir dónde estamos ante nuestra problemática que queremos aportar, va a ser distinto la investigación que hacemos en distintas etapas para informar, para decidir o para diseñar. Y eso nos da otras herramientas de aportar algo más relevante y legítimo. Y finalmente, una reflexión personal, habiendo participado en este proceso de IPES desde 2015, quiero resaltar el papel de América Latina, en particular Bolivia y Colombia han sido líderes, o en este caso lideresas, en posicionar otras cosmovisiones. Bolivia es enfático en cada vez que hay una reunión, no deja que usen la palabra naturaleza sin poner al lado madre naturaleza, como diciendo no es un entre paréntesis, son otras formas de entender y no pueden simplemente poner un pie de página que dice la naturaleza tiene múltiples formas de entenderse. Pelean cada palabra de que estas representaciones de otras cosmovisiones están presentes. En el caso de Chile y Argentina, nuestros países más cercanos, la participación ha sido muy profesional, pero no ha sido así como desafiando los conceptos. Pero en general, América Latina, dentro de IPES, es un líder, tanto desde su profesionalismo, como que sería el caso argentino, como desde sus innovaciones o moviendo la frontera en el caso de Bolivia y Colombia. Luego de el informe de valores en particular, si bien IPBES, yo estoy contando todas las innovaciones, pero en los hechos, IPBES sigue siendo una institución controlada por biólogos con una cosmovisión
muy tradicional, si vemos la mayoría de los informes, y no fue hasta el informe de valores que el informe no fue dominado por biólogos y ecólogos. Es primera vez que había pluralidad de formaciones. En su conjunto, las humanidades y ciencias sociales dominaron este informe, pero nadie dominó, básicamente. Y también no es casual que dos de las copresidentas son latinas, Brigitte Baptiste y Patti Valvanera. Unai Pascual es economista vasco, que junto con un escocés galés, otro economista, fueron los cuatro copresidentes, pero creo que no es casual que la forma de pensar en este grupo, por su conformación, fue muy distinto a otros casos, pero no solo la forma de pensar, la forma que manejamos el grupo priorizaba perspectivas feministas, perspectiva de género, el autocuidado, hacíamos yoga. Durante la pandemia priorizamos el cuidado del otro, pero también coproducimos un informe que fue en el momento que se negoció en 2022, la representante de Estados Unidos, que sería la representante número uno de la hegemonía, dijo, este informe es un game changer, como que es un antes y después. Entonces el debate ha cambiado. Hay nuevos espacios para legitimar este tipo de cosas. Obviamente hay retrocesos. Tenemos un gobierno actual que diría que todo esto es una pavada, que no existen daños de la naturaleza si no hay propiedad privada, como que todo se reduce a valor monetario, todo lo que estoy diciendo es una pavada, pero también viendo las tendencias de cómo se han ido abriendo y consolidando estos espacios, no se puede negar que hay un antes y después, como dijo la representante del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y en particular en Argentina queremos consolidar esta propuesta y en el año pasado, cuando se lanzaron las convocatorias para los proyectos de redes federales de alto impacto, postulamos una red que se llama Contribuciones de la Naturaleza para la Argentina, haciendo juego con esto de las contribuciones de la naturaleza para la gente, y tiene nodos que cubren el gradiente latitudinal del país, la porción continental del país, sin incluir Antártida. Y lo que proponemos es eh, instalar en el país este abordaje interdisciplinario y pluralista, pero para hacer eso también hacemos mucha hincapié en el desarrollo de los recursos humanos e institucionales, como que no es solo un proyecto de investigación, sino de consolidación de una forma de trabajar. Y esa parte académica combina ciencias de la sostenibilidad, la ecología y las ciencias sociales, pero también intentamos poner un énfasis en la parte procedimental. Primero trabajamos en forma federal, tenemos una perspectiva interdisciplinaria que también es transdisciplinaria porque no solo trabajamos entre grupos académicos de Jujuy, Córdoba y acá, sino también cada nodo tiene su interfaz ciencia política, hablando desde lo local. Por ejemplo, tenemos un clúster de pesca, donde la universidad y los pescadores y el gobierno tienen como un espacio de co-construcción, de definir problemas y buscar soluciones a problemas. Entonces, estamos trabajando en eso. Hay otro que se llama Compromiso Onashaga, que Onashaga es el nombre Chagán para el canal Beagle, que es una alianza entre el turismo y la ciencia para definir buenas prácticas de visita a las colonias de pingüinos, cormoranes, lobos marinos. Que bueno, la idea aquí es formalizar estos trabajos desde lo académico, desde lo interdisciplinario, pero también desde lo transdisciplinario, velando siempre por los principios de equidad, diversidad e inclusión. La forma de trabajo, estamos en el primer año, así que no hay resultados para contar, pero suponiendo que hay renovación del proyecto, que es en septiembre, y tenemos la fuerte sospecha que no nos van a dar un segundo año, pero al día de hoy, el proyecto pretende este año generar una línea base de trabajo entre los tres nodos. Básicamente cada nodo sigue haciendo lo que ya hacía. Pero también estamos elaborando una revisión bibliográfica en común para entender cómo se estudia la naturaleza en el Cono Sur, qué conceptos se usan, qué políticas públicas están relacionadas, qué elementos de biodiversidad están siendo estudiados, con qué métodos y qué actores sociales están involucrados, como para tener un pantallazo de la situación de nuestra zona y también como primera tarea de conocernos y trabajar en conjunto entre los tres nodos.
A partir de esa base, la idea es proyectar 3 años más de investigación más integral, como que al día de hoy no hay una pregunta entre cada nodo, pero la idea es usar la línea base para luego proyectar trabajos integrados. Para eso hay cursos formales. Por ejemplo, aquí ofrecemos un curso de sistemas socioecológicos y antes vi que Rocío de allá de Mendoza está, entonces ella estuvo en el curso en febrero. Pero también tenemos talleres profesionales, por ejemplo, de cuestiones técnicas como el marco conceptual de IPES, pero también capacidades profesionales como equidad, diversidad e inclusión. Va a haber un taller de escritura científica, como que la idea siempre es ir a la par entre cómo se consolida una red no solo desde lo académico, sino desde la parte formativa. Y los mayores desafíos que tenemos es, hubo una falta de recursos para la coordinación de la red. Desde las bases, no te, es como te dan el mandato de formar una red, pero no puedes usar recursos para coordinar la red. No hay fondos para contratar, por ejemplo, un manager, un program officer, como dice Sandra siempre. Era parte de las bases que no podías destinar fondos a eso. Pero bueno, eso obviamente es una falencia de la convocatoria porque no puede existir una red si no están estas otras capacidades que no tienen nada que ver con la parte académica. También hay una necesidad, vamos a ver si en estos 4 años logramos institucionalizar esto, por ejemplo, insertarlo en los programas de posgrado de nuestras instituciones, nuestras universidades. Eh, Lograr que esto excede los 4 años del proyecto va a ser un desafío, suponiendo que tenemos 4 años de proyecto. Y a partir de estas relaciones que tenemos con el clúster, con el sector turístico, en Jujuy trabajan con el tema del manejo de la vicuña, que implica manejo trinacional y con comunidades locales. En el caso de Córdoba, además de trabajo con campesinos que vienen haciendo hace muchos años, tienen un proyecto nuevo de trabajar con una producción emergente de vinos, entonces trabajar con el sector de vinos. Entonces, esos coaprendizajes de integración con la política pública, o por lo menos con la aplicación, es algo que tenemos que trabajar en estos años, que va a ser uno de los desafíos mayores. Pero bueno, eso es lo que hemos propuesto hacer para que estas ideas se materializan en la práctica científica argentina y su vínculo con el sector político y social. Si quieren más información, hay un montón de publicaciones que han salido. Estos son los informes base, pero también hay ediciones especiales que en vez de leer los capítulos del informe, que a veces son muy largos, casi todo el informe se ha ido traduciendo a papers que son más masticables, más digeribles. Así que con eso termino. No, no, no. No, si hay preguntas, si hay preguntas acá o... Las preguntas que estén online, de la gente online, las vamos a leer acá si no tienen que activar el micrófono. No, vamos a ir tomando. Bueno, no sé si. Gracias, Christoph, por la charla. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? No sé Claudia, si me ves. ¿no? Chiquita. Sí, Sí, Claudia. Claudia, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Para Bien. preguntarte, Christoph, ¿cómo es tu... Bueno, un poco ya lo esbozaste recién, pero a ver, cuando le lleguen a Milei las recomendaciones de IPES, ¿qué va a hacer con eso? ¿Pensás que va a influenciar en algo lo que está pasando, la tendencia a la mercantilización brutal que está ocurriendo ahora? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos Sí, a ir a sí. parar con esto? No, yo no puedo dar una receta, como que lo que siempre digo, no hay una receta, pero sí puedo dar como recomendaciones o indicaciones y después cada lucha es su lucha propia. Pero, por ejemplo, esto de saber manejar el ciclo de políticas públicas. Hay otro tema que no toqué que tiene que ver con poder. Hay varias publicaciones del informe que tienen que ver con poder. Poder distinguir distintos tipos de poder y cómo enfrentar distintas relaciones de poder, cómo desarticular relaciones de poder. Obviamente en este momento tenemos una relación de poder aplastante, pero no significa que eso va a existir por siempre y saber cómo desarticularlo, cómo buscar espacios para hacer un cambio, porque claramente sí, el poder es algo que no mencioné hoy, pero es un eje transversal en todo el informe.
Y no hay recetas únicas, pero sí la idea es dar distintas herramientas para que, no sé, desde el lugar de cada uno se puede aumentar el reconocimiento y incorporación de la pluralidad de valores. Desde lo académico, por ejemplo, si estos están o no están en programas formativos. Yo aquí estuve varios años como coordinador de la carrera de ciencias ambientales y hemos puesto mucho énfasis en esto de las capacidades blandas, porque un ambientólogo para coordinar un equipo tiene que saber de comunicación, tiene que saber de liderazgo, no solo medir la calidad del agua. Entonces, eso es un ejemplo donde esto se puede traducir en programas formativos. Eh, y bueno, no hay recetas únicas, pero sin lugar a duda el poder es un tema fundamental y ahí te puedo recomendar por lo menos para seguir leyendo porque no es mi experticia. Gracias, Christoph. Muy linda la charla. Muy bien. Sí, bueno, tenemos una online de Flor Janelli que dice, ¿cómo hicieron para incorporar la parte de valores de gente, no científicos o políticos, en el informe? Y pregunta por qué Muy buena estaban... pregunta. Ah, Ujú. Sí, dale. esa es la pregunta. IPBES, desde su inicio, se llama Plataforma Ciencia Política o Ciencia Normativa, pero desde su inicio está haciendo esfuerzos de superar lo que significa conocimiento, que conocimiento no solo sea sinónimo de ciencia, y tiene todo un grupo de trabajo en tema de pueblos originarios y comunidades locales. Y han ido formalizando procedimientos de incorporar lo que se llama IPLC o ILK, ¿no? Y un primer paso es, bueno, existe literatura académica con enfoque en conocimiento indígena y local, que en muchos casos es académicos estudiando a las personas de las comunidades, pero también cada vez más hay académicos de las comunidades y de los pueblos originarios, y ese conocimiento existe al nivel de literatura y se puede poner en evidencia. Después se hizo búsquedas específicas en lo que se llama la literatura gris, de otros tipos de documentos, otros tipos de políticas públicas, para incorporar otros tipos de fuentes. Y lo otro, IPBES tiene procedimientos de convocar grupos focales o grupos de trabajo para generar procesos participativos con comunidades indígenas para producir desde ese proceso un documento que se puede tomar en cuenta. Entonces, en vez de esperar que la comunidad produce un documento, se genera un proceso participativo donde hay distintos mecanismos de decir, bueno, quién puede estar o cuál es la legitimidad de la representación. Todo eso hay que tomar en cuenta. Pero sí, generaron estos procesos de generar y poner a disposición información en los procesos eh, participativos. Y además hay algunos expertos dentro de IPBES que son representantes no solo de naciones, sino 20% de los expertos en un informe pueden ser representantes de ONGs y pueblos originarios, pueden tener otro camino de nominación. Entonces, creo que en nuestro informe teníamos por lo menos 2 expertos formales que representaban, eran portadores de conocimiento indígena y local, y además incorporamos, hay una figura que es autor contribuyente, que no son autores del staff, digamos, pero son autores que se invitan para hacer un recuadro, para aportar una base de datos o lo que sea, y hay muchos autores locales que son invitados como autores contribuyentes. Entonces, IPBES ha formalizado todo ese mecanismo que el IPCC, por ejemplo, no lo tiene en cuenta, es una innovación de IPBES, de cómo ir más allá de la ciencia, con todas las falencias. Y de hecho, uno de los primeros, siempre por lo menos en nuestro informe, es que reconocemos en el capítulo 1 que si bien hicimos revisión de 120.000 trabajos y incluso hicimos revisión de obras de arte y otras fuentes que no son académicas y incorporamos el ILK a través de procesos participativos, sigue teniendo un sesgo hacia lo académico, un sesgo hacia inglés. Incluso hicimos revisiones como en 4 idiomas porque teníamos mucha capacidad de traducción en el equipo, pero aún así, aún con todos esos esfuerzos, reconocemos que este informe es una representación sesgada de ciertas cosmovisiones. Entonces, en el capítulo 3 en particular, que fue el capítulo de métodos, incluso ellos dicen, no podemos revisar los métodos locales. Revisamos los métodos académicos y reconocemos que hay otras formas de medir la naturaleza que las comunidades tienen por su cuenta.
programas de vigilancia, mecanismos de deliberación y de ponderación y de valoración que las comunidades tienen, pero no vamos a hablar por ellos, que ellos definen sus propios. Como que ese capítulo en particular, hay varias tablas donde tienen todo así en forma de tabla, pero después hay una columna que dice, reconocemos que hay cosas que no están en esta tabla. Entonces, bueno, esas son distintas estrategias. Bueno, acá tenemos una pregunta de Diego. Gracias por la charla, súper interesante. Mi pregunta tiene que ver con el conocimiento científico y otros tipos de conocimiento. Cuando pensamos en el conocimiento científico, que es lo que la mayoría de nosotros normalmente estamos familiarizados, sabemos que es muy imperfecto, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, una crisis de reproducibilidad de resultados, tenemos relaciones débiles entre las variables que medimos, lo cual indica que muchas veces esas relaciones son poco confiables. Y mi pregunta es, ¿cómo evaluamos esa confiabilidad del conocimiento? ¿Cómo evalúan ustedes y qué proponen cuando incorporan otro tipo de conocimiento no científico sobre el cual conocemos menos sobre cómo fue obtenido y el grado, digamos, cómo estimamos qué tan confiable es ese conocimiento? Porque me imagino que debe ser un desafío a la hora de manejar distintos tipos de conocimiento, tener un grado de certeza o estimar ese grado de certeza para saber cuánto le podemos creer a esos distintos tipos de conocimiento. Sí, buena pregunta y hay una respuesta formal, a ver si lo puedo encontrar rápido. Formalmente, IPBES no trabaja con estadística. Puede haber una estadística para el resultado de alguna revisión bibliográfica sistemática, pero trabaja con un sistema, a ver si lo puedo encontrar rápido. Estoy abriendo. A ver si puedo compartir la pantalla. Acá. Share. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Sí, se ve muy chiquito, pero... Sí, ahora lo aumento. Entonces, utiliza este cuadro a nivel técnico, ¿no? Tu pregunta tiene distintos niveles. Hay un nivel ontológico, que es como qué es conocimiento, cómo sabemos, y eso es una negociación. Como si hay una cosmovisión que dice, justo estuve en Amazonas en enero y leí un libro sobre, ¿se acuerdan cuando los niños cayeron, un avión cayó en la selva en Colombia hace poco y 4 niños sobrevivieron en la selva por como 3 meses o algo así? Ese libro cuenta como al final fueron chamanes que encontraron los niños. El ejército estuvo, no sé, un mes buscando a los niños y nunca los encontraron y habían hecho grillas para hacer rastreo y tenían perros y tenían satélites. Tenían un método científico perfecto y desprestigiaron a los indígenas que tenían otro sistema que terminaron encontrando a los niños con ayahuasca, con visiones, que la visión decía dónde estaban los niños, que en la visión el chamán tenía que pelear con un duende que estaba protegiendo a los niños y que debido al duende no encontraban los niños. Y era dos cosmovisiones de qué es conocimiento totalmente distintas. Y lo que el libro cuenta es que al final, además, como en Colombia son muy católicos, los del ejército decían, nosotros creemos en Dios y la ciencia, básicamente, y estos son indios que no saben nada, y esto es una locura, y al final, bueno, fue el chamán que los encontró en su visión, y al final terminaron respetándose, pero son códigos de qué es conocimiento totalmente distinto. Y ahí como que la medición es en la efectividad, como que al final, ¿quién encontró el niño? No fue ni el perro ni el satélite. Entonces, eso es una negociación y no hay reglas fijas.
es una negociación, ahí están las relaciones de poder, está la capacidad de persuadir, qué es legítimo y no legítimo, es una negociación. Pero lo que hace IPES en forma cualitativa pero también en forma rigurosa, para tener un método, es que habla de la calidad y cantidad de la evidencia y el nivel de acuerdo de la evidencia. Esto te permite entender como argumentos cuantitativos y cualitativos. Entonces se establece este cuadro, entonces todo lo que se reporta es en estos términos y te permite tener como, básicamente por la opinión experta de las personas realizando el informe, fundamentándolo, ¿no? Como que no simplemente inventar, tienes que poder fundamentar esto. Establece este sistema que permite integrar lo cual y lo cuanti. Pero después la cuestión de fondo de qué es conocimiento y qué es legítimo es una deliberación. Gracias. Bueno, te voy a leer algunas de las respuestas que hay, en general agradeciéndote. Paula Garrido dice excelente presentación, muchas gracias. Y después Martín Palazuelo también dice que muy buena presentación, que es un placer escucharte. Y también pregunta por detalles bibliográficos para conseguir el libro que estás hablando, que estás mencionando. El libro del Amazonas. Sí. No recuerdo el nombre, pero no sé si se publicó acá, como que estaba en Colombia, tendría que buscar el nombre. Pero de un periodista colombiano sobre los niños de la selva. Y también te pregunta Ro, si podría, es un gusto saludarte y si podrías enviar las diapositivas con la bibliografía. Sí, eso se lo puedo mandar y incluso si encuentro el nombre de ese libro de Amazonas, lo puedo incluir. Te lo mando a Florencia. Bueno, después hago una última pregunta que no sé si me la vas a poder contestar y no sé si es algo... A ver, cuando vos estabas comentando los ejemplos que han funcionado, en particular el de las tierras fiscales en Estados Unidos con el Hugo, y por ahí esto es cualquiera, pero digo, acá en la provincia una actividad que se viene, que probablemente se venga fuerte, es el tema de la minería en la montaña, ¿no? Y se me ocurren cosas como, bueno, luego hablaron de las relaciones de poder o quién tiene el poder y esa sería una forma de como intentar disminuir el poder, no sé, de ciertos políticos. Bueno, en fin, no sé si conoces mucho la situación y la provincia, pero ¿cómo se te ocurre abordarlo? Bueno, esa sería la pregunta. ¿O por Sí, dónde ir? el tema de los conflictos socioambientales, obviamente son conflictos de valores, pero también es esta idea de, bueno, qué nivel de valor está en conflicto y desde lo académico uno es poner en evidencia cuáles son los valores en juego, como simplemente en la parte de definir el problema, como ir más allá del debate de intrínseco y intrínseco instrumental y poner en evidencia otros valores. Pero sí, al final eso requiere reforma institucional, porque la pregunta no es una pregunta de, tal vez se sabe cuáles son los valores en juego, pero ahí hay tres conceptos de justicia que también se trabajan en el informe, que es la justicia de distribución tanto de beneficios como de daños. Ahí obviamente hay una desigualdad, una inequidad de distribución de daños y beneficios, pero también podría haber una injusticia de procedimiento, quién tiene acceso o no acceso a la toma de decisión. Entonces ahí tal vez se requiere una reforma institucional para decir quién tiene acceso a la decisión, cuál es el procedimiento, se llama justicia procedimental. Y el tercer tipo de justicia se llama justicia de reconocimiento o justicia epistémica, que tiene que ver con cuáles son las cosmovisiones presentes. Si toda la lógica de toda la política pública es antropocéntrica o si toda la política pública es mercantilista, hay otras epistemologías, otras ontologías que no están representadas. Entonces, esos tres conceptos de justicia te permite decir, bueno, ¿dónde está la falencia? Si requiere, y de hecho, obviamente todo termina siendo relaciones de poder, porque si no tenés el poder de cambiar procedimientos, si no tenés el poder de representar tu epistemología, termina siendo una relación de poder. Pero por lo menos ese es un diagnóstico desde lo académico que uno podría hacer para diagnosticar el conflicto ambiental y después proponer soluciones acorde a eso, ¿no?
Hay distintos marcos para eso, los que trabajan en conflicto socioambiental. Yo Y tengo nuevamente no hay recetas únicas, sino que hay como estrategias de abordaje. Y después, cada lucha es su pelea propia, ¿no? No, más que una pregunta es una invitación y pensar una posibilidad de poder dar este curso que hace en Tierra del Fuego acá en el CCT Mendoza. Tenemos un programa de cursos avanzados, así que invitarte, también está la posibilidad de hacerlo virtual, así que bueno, nada, queda abierta la invitación. Sí, sí, genial. Es algo que actualmente lo ofrecemos cada 2 años aquí en Ushuaia, pero los años que no está acá lo ofrecemos algo parecido, similar en Puerto Madryn con Alexa Saposnikov. Entonces, todos los años hay un curso parecido y en el pasado lo hemos ofrecido en Tucumán y en Iguazú y en Santiago de Chile. Así que también hay posibilidades de hacerlo itinerante. Bueno, muchísimas gracias, Cris, la verdad que es súper interesante. Gracias a ustedes.